Y bueno, creo que no hay reprobados en este examen en comparación con el anterior. Así que a todos les ha ido bien, ¿no? ¿Quieren revisar el examen? ¿Han o no? ¿Quieren que empecemos el tema de Sí, infección? doctora, Sí, doctora. algunas preguntitas, por favor, que estaban como Algunas que interesantes. preguntitas, ¿no? Ujú. ¿Y se han dado cuenta los casos clínicos que hemos revisado? Sí, yo creo que les ha debido servir. Entonces, eso sirve para poder hacer también cuando hagas el caso clínico, cualquier caso, entonces ya más o menos ya sabe orientarse, cómo pensar, ¿no? Entonces veremos este primero, que dice el síndrome paraneoplásico hipercalcemia. Les he dicho que es uno de los síndromes más frecuentes, ¿no? Dice, está relacionado con cuál de los carcinomas, sobre todo, ¿no? Y explica en el libro mucho sobre la calcificación en la mama. De hecho, a veces encontramos calcificaciones, ¿no? Y no me acuerdo si en este grupo de ustedes del F1 alguien ha expuesto a cáncer de mama, pero se puede evidenciar muchas calcificaciones, a veces en imágenes radio de mamografía, ¿no? Entonces a veces encontramos eso y hacemos una inspección y encontramos ahí recién el tumor, ¿no? Entonces ahí también eso está relacionado a lo que es a lo que serían los síndromes paraneoplásicos. Y creo que había unos 3 o 4 de estos síndromes. Luego dice, un número creciente de niños de 5 años tuvieron parálisis cerebral, sordera, ceguera, retraso mental. Dice que estaban en una comunidad costera, o sea, súper clarito, ¿no? El río limítrofe con Bolivia y Brasil, una planta separadora de oro, fue construida en esta comunidad hace 5 años. Dice, las familias afectadas tienen alto consumo de pescado. Listo. Ya sabemos que era el metilmercurio. Uno parecido hicimos, pero no era de Bolivia, ¿no? El agua usada en Japón para irrigar los campos del arroz, los que han expuesto, por ejemplo, Itai, seguramente han debido acertarla, ¿no? Dice, eh, causó que las mujeres postmenopáusicas desarrollaran, ¿no?, los trastornos óseos, renal y otros, ¿no? E indique cuál de los metales es el que va a causar la enfermedad. No estaba, ¿no? El Cadmio. cadmio y por tanto ninguna, ¿no? A ver, otra dice, y bueno, no estaban tan difíciles, digamos, de leer. Se dan cuenta, son 3 líneas el caso clínico, no estaban tan así ampulosos, ¿no? Como el de neoplasias. Paciente de 34, dice, trabaja en el reciclaje de baterías, acude por presentar retraso en la remodelación tras una fractura y se observa en las radiografías una línea densa, ¿no? Eh, presenta en el examen de sangre, esto es muy importante, el puntillado basófilo, ¿no? Eso ya directamente te dice plomo, ¿no? Eso ya es muy importante cuando vemos la intoxicación por este metal, plomo, ¿no? Y dice los lactantes afectados tienen aspecto caquético y un hambre feroz o voraz, también podría haber sido. ¿En qué problema? En el kwashiorkor, si son gorditos hinchados, ¿no? Luego marasmo, luego tenemos deficiencia de vitaminas, ninguno es correcto, todos son correctos, ¿no? En el marasmo es estas características específicas, se pierde mucho peso y la leptina está muy baja, por tanto, tú le das algo y se lo quiere comer rápidamente, ¿no? Son características del alcoholismo. ¿Causa necrosis centrolobular en el hígado? Claro que sí, sobre todo, no dice qué tipo de alcoholismo aquí, ¿no? Sobre todo en tipos de alcoholismo que sean agudos de bastantes semanas o meses, y crónico, sí, también igual se puede dar lo que es la necrosis, más fibrosis, ¿no? En el caso de la crónica. Desencadena la citis, que es el hinchazón por edema abdominal, sí. El síndrome de Wernicke-Korsakoff es por daño neurológico del alcohol, sí, también todos eran, ¿no? Correcto, es muy fácil. Los mineros extractores del uranio son susceptibles a cáncer de pulmón por culpa de el radón, ¿no?
Esto también lo hemos llevado en ocupacional, ¿no? El síndrome, uy, esto está con minúscula, era mayúscula, ¿no? El síndrome paraneoplásico dermatomiositis está relacionado con cuál de los siguientes carcinomas. Nada que ver, ¿no? Factor activador de las placas. Era el carcinoma de tipo broncógeno, ¿no? O broncogénico, es igual. Cuando hablamos del smog, tanto hemos hablado del smog, ¿no? Como contaminante ambiental, hace referencia a el conjunto de gases tóxicos como el ozono, eso sí hemos visto, el dióxido de azufre, de nitrógeno, el monóxido, el plomo, vapores también podían haberse colocado en la respuesta, ¿no? Y otras partículas. Recibe un reporte de anatomía patológica referido de mama, con proliferación epitelial maligna de origen ductal, con P63 en el 100% de las membranas basales, 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, que no hay alteración de la membrana basal, ¿no? Y eso se llama in situ, ¿no? Su interpretación sería en relación al TNM, al estadiaje, si quieren también llamarlo. TIS es tumor in situ, o sea que no ha ido más allá de la membrana basal. Y con esta pruebita se puede ver que está 100% completita. Si dijera 50%, quiere decir que ya han penetrado las células. Y ya no sería in situ, sería infiltrante, ¿no? N0, no hay ganglios comprometidos. Aquí no dice no hay ganglios, no dice si hay ganglios o no hay ganglios, pero obviamente si la membrana no está afectada, imposible que hayan entrado a los ganglios, porque todavía no han hecho invasión ni infiltración, ¿no? Metástasis peor, por tanto, porque sigue in situ. Si ya tuviese infiltrante, yo podría sospechar que hay nódulos y metástasis también presentes y habría que buscar, ¿no? Pero si te reportan entonces este tipo de estudio, tú ya puedes hacer una clasificación, ¿no? Según el estadiaje. TIS, N0, M0. ¿Por qué no T1? Porque tendría Doctora, que ser también infiltrante. N1 ya tendría que haberse ido a los ganglios. Luego aquí dice carcinoma infiltrante. Infiltrante. No es infiltrante porque la membrana está completita. Dime. entonces cuando hablamos 100% significa que es in situ y no está diseminándose. Claro, o sea, dice 100% de sus membranas basales del tumor. O sea, está completa la membrana. No hay daño de la membrana basal. A eso se refiere con 100%. Si te dijera 40, 50, quiere decir que las células ya se han entrado. Ya se han entrado al tejido conjuntivo aledaño, han infiltrado o han invadido y ya seguramente tal vez ya han invadido la parte linfática y los ganglios. Habría que buscar y aquí te van a reportar si dice N1, quiere decir ya hay ganglios y por tanto las células ya han salido del tumor primario y ya no están solamente ahí. Y si te dice M1, aquí tendría que haber dicho también que había otro órgano donde se encontró otra masa tumoral con células semejantes a la muestra tomada a través de imágenes, no sé, tomográficas, radiológicas, etcétera, ¿no? Infiltrante invasivo, sí o sí quiere decir que ya no está completita la membrana. Tiene que haber habido alguna alteración de su porcentaje de continuidad. Son oncogenes, Gracias. son oncogenes relacionados al melanoma. NRAS era aquí, si hubiese sido, hubiese estado bien. KRAS no. Beta-catenina no. BRAF sí, este es el más relacionado con los melanomas y está descrito en alteraciones moleculares. Van a leer, a ver, dice BRAF. A ver, les voy a decir en qué página. Un ratito. Aquí está el libro. ¿Dónde habla
habla de los melanomas es aquí en la 239. Ahí habla sobre los melanomas y bueno, habla también de otros tumores, pero habla de los melanomas específicamente y que está muy relacionado a este oncogen, ¿no? Otro. Son síndromes paraneoplásicos, los siguientes menos uno de estos, ¿no? Serán la tromboflebitis migratoria Trousseau, que hemos visto, que le ha dado al señor con cáncer de cabeza de páncreas, claro que sí. Los síndromes nefríticos secundarios a lo que son inmunocomplejos, sí, puede llegar a dar, ¿no? Luego después, la miastenia gravis o grave, vamos a ver si puede ser también por timoma, sí, también está en su libro, ¿no? Obstrucción del cuarto ventrículo por ependimoma, no. Este tendría que ser dentro de lo que sería, ¿cómo se llama esto? Aspectos clínicos, ¿no? No es considerado como un síndrome en sí paraneoplásico. Otra, ¿cuál de los siguientes minerales en concentraciones elevadas es más probable que se asocie a una menor tasa de caries? Listo, caries, flúor, ¿no? O fluoruro. Hombre de 76 años presenta un nódulo en el párpado inferior izquierdo, que ha ido aumentando de tamaño gradualmente en 3 años. En la exploración física dice el nódulo es umbilicado y se procede a su escisión, se ha sacado, ¿no? ¿Cuál de las siguientes formas de radiación es más, esta palabrita es importante, probable que haya estado implicada en el desarrollo de su lesión? Como está en el ojo, la cara, generalmente nuestra piel de la cara es más dañada generalmente por los rayos ultravioleta, ¿no? En cambio, no sé, la piel, digamos, del abdomen, del tórax, suelen ser más por exposiciones a radiaciones ionizantes, ¿no? Además, no había antecedente que trabajaba con algo tampoco de radiación. Tal vez eso hubiese hecho cambiar la forma de pensar en otra radiación, ¿no? O que era radiólogo también y otros. Niño de 3 años ha sufrido una serie de infecciones respiratorias en los últimos 6 meses. En la exploración dice, el niño presenta rasgos de enfermedad crónica, apatía, retraso del crecimiento. Su peso es del 50% con respecto al ideal de las tablas nutricionales, ¿no? Y presenta emaciación, listo. Con emaciación ya tienes que pensar o en dos cosas, o caquexia como tal, o podías haber pensado en el marasmo, ¿no? Dice emaciación muscular pronunciada, su albúmina sérica está disminuida, ¿se acuerdan? Podría estar disminuida o podría estar normal. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique todos estos datos? El marasmo. La pérdida es muy grande del peso de los niños cuando tienen el marasmo, ¿no? En cambio, bueno, la bulimia es más de jóvenes, no de niños. Y el kwashiorkor están más bien muy conservados los pesos, porque están hinchados y están eh, generalmente con déficit más proteico que en sí calórico, ¿no? Intoxicación por plomo, no, porque bueno, en la intoxicación debíamos haber visto anemia o las alteraciones óseas o dentarias que tal vez se hubiesen podido ver por imaginología, entonces no era plomo. Mujer de 26 años ha presentado amenorrea, o sea, no tiene menstruación a lo largo de los últimos 8 años. Hace un año se fracturó su muñeca como consecuencia de una caída. La exploración física presenta caracteres sexuales secundarios normales. No se registran hallazgos anómalos. La densidad ósea está disminuida. Densitometría ósea. A través de ese estudio se ha visto que está bien sus huesitos. Los hallazgos laboratoriales muestran anemia e hipoalbuminemia, ¿no? Y dice cuál de los siguientes diagnósticos es más probable, ¿no? La menorrea en una mujer que no está, no es
tan mayor, tiene 26 años, entonces sí podría ser la anorexia nerviosa, ¿no? Dice, además se fracturó la muñeca, ¿no? O sea, seguramente también no tiene actividad física, está con la menorrea, entonces ese tipo de alteraciones tienen relación justamente con la anorexia, ¿no? Raquitismo jamás, porque eso es de niños, ¿no? Kwashiorkor es de niños, ¿no? Luego, niño de 3 años, presenta una erosión en la superficie corneal. Esta sí les he mostrado, ¿no? Dice, puede derivar en una ceguera en 4 años, tiene queratomalacia. Esta lesión ocular es actualmente menos frecuente gracias a las Naciones Unidas de tratar la carencia dietética de un determinado nutriente. ¿Cuál es? La vitamina A. Queratomalacia, mancha de Bitot, las metaplasias escamosas, la úlcera corneal, cicatrizaciones corneales, todo eso es de la vitamina A o ceguera nocturna, ¿no? ¿Cuál es el alcaloide presente en las hojas del tabaco que no es causa directa de enfermedades relacionadas con el tabaco, pero es adictiva? La nicotina, ¿no? Es cierto sobre el adenoma hepático, está regalada. Se presenta en mujeres que usan THS, se observa en mujeres que usan ACO, es un tumor maligno hepático. Todas son correctas, ninguna es correcta. Eso se usa en el ACO, ¿no? Por bastante tiempo te puede dar el adenoma de tipo hepático, ¿no? Es un tumor de tipo benigno. Son vitaminas hidrosolubles, todas las Bs, la C, ¿no? La biotina. Entonces aquí había A, D, E, estas no son. Aquí había A y D, no son. Entonces B, C y biotina. Es cierto sobre la leptina, se sintetiza a nivel del esófago, jamás en el adipocito, ¿no? ¿Inhiben la ingesta de alimentos? Sí. ¿Activan la ingesta de alimentos? No. ¿Promueven la disminución del gasto energético? No. ¿Aumenta el gasto energético más bien? ¿No? ¿Qué enzima convierte el alcohol etílico en acetaldehído? Por ejemplo, en este caso tendría que haber sido la alcohol deshidrogenasa, ¿no? Y no había alcohol deshidrogenasa. No había, ¿no? Ninguna era correcta. La aldrina y la dieldrina son organoclorados, ¿no? Eso es muy fácil. Es cierto sobre la obesidad. La resistencia a la insulina lleva a la diabetes, ¿sí? El núcleo arciforme o arqueado que presenta neuronas que regulan nuestro peso, claro que sí, y la ingesta de alimentos también, ¿no? Los índices de masa corporal por encima de 30 indican que ya hay obesidad, sí, y 50 es generalmente las asociadas a morbilidad y mortalidad extrema, ¿no? La degeneración espinocerebelosa se debe al déficit de ¿cuál de estas vitaminas? El E, ¿no? ¿Qué virus activa el gen TAX? Esta sí hemos explicado en los agentes biológicos, ¿no? El virus de la leucemia humana de tipo 1. En ese tipo era de virus que después de muchísimos años se podría desarrollar la leucemia a través de la activación del gen TAX, y este desataría lo que es la mala señalización del factor nuclear de tipo K-beta y por tanto que se desarrolle el tumor, ¿no? La neoplasia maligna. Luego es cierto sobre las drogas que son ilegales. El éxtasis es una anfetamina. La heroína se puede inyectar en el torrente venoso y tiene riesgo de contagio de VIH. La cocaína es un simpático mimético. El tetrahidrocannabinol se encuentra en la marihuana. Sí, todas eran correctas, ¿no? El grado en que una célula parenquimatosa neoplásica
se asemeja a las parenquimatosas de tipo normal en cuanto a su función y también a su morfología es la diferenciación celular, ¿no? Y esto va a ayudar a determinar el grado del tumor. En gradación está explicado. El sistema de detoxificación del alcohol que puede ser inducido para incrementar su metabolismo es la CYP2A1, ¿no? Que es parte en realidad del citocromo P450, ¿no? Solo que estaba con otro nombre. Doc, Doctora, ¿no era ¿no uno? es CYP2E? No, se puede llamar también CYP2A1 igual, o CYP2E1 igual, lo mismo. Ah, Es ya. la misma enzima. Uno de los siguientes compuestos no es carcinógeno del humo del tabaco. Uy, ¿qué ha sido eso? Oh, ¿qué ha sido? ¿Es un recordatorio de alguna clase que tenga? Ya, sí. Cierto. El doctor me lo ha puesto un bien a un examen. Ya, seguiremos. Dice, uno de los siguientes no es un carcinógeno, falta el acento, ¿no? Del humo del tabaco. Las benzopirenos, sí, benzatraceno, alquitrán, hidrocarburos policíclicos aromáticos, nitrosaminas y otros, ¿no? Las anilinas, no. Las anilinas son generalmente en alimentos, ¿no? El antídoto del paracetamol, se ha regalado en acetilcisteína, ¿no? La unidad de medida que expresa la energía de radiación ionizante absorbida por un determinado tejido es el Gray, solo absorbida, no los efectos, no que te permita ver los efectos biológicos. Si hubiese sido así, hubiese sido Sievert, ¿no? Y si solo se hubiese tenido la cantidad de energía radiada sin tomar en cuenta el tipo de absorción o la cantidad de la absorción, en ese caso hubiésemos hablado de Curie, ¿no? El componente aferente periférico aferente, que es parte del sistema neurohumoral que regula el balance de energía, está compuesto por los siguientes componentes, excepto, ¿no? Aferente, leptina, adiponectina, grelina, el péptido YY, neuropéptido Y, no, ¿no? El péptido YY, sí. Era más o menos para confundir esa pregunta. Esa no era mía. ¿Cuál de los siguientes elementos no es determinante respecto a los efectos biológicos de la radiación ionizante? Frecuencia de liberación, tamaño del campo, daño de tipo vascular, proliferación celular, respuesta inmunitaria, ¿no? No es determinante para los efectos biológicos. Entonces, la inmunitaria generalmente no, ¿no? En cambio, las otras que serían daño vascular, sí podría llegar a desatar isquemias, necrosis de diferente índole, ¿no? O sobre todo lo que sería la proliferación celular, lo más frecuente, ¿no? Si hubiese dicho más bien la pregunta, ¿cuál de estas es la más frecuente de los determinantes de los efectos biológicos? La proliferación celular hubiese sido la más relevante. Uno de los siguientes no es un problema frecuente de salud, no es en países desarrollados, ¿no? No es un problema frecuente, las metabólicas combinadas, ¿no? Entonces esa era la respuesta. Infecciosas infantiles, nutricionales, neonatales, perinatales, como en todos los países, no es tan frecuente, ¿no? Excepto en la tercera edad, ¿no? Tendría que haberse especificado tal vez para que sí sea ninguna el grupo etario, ¿no? Uno de los siguientes no es un dato de intoxicación por mercurio. Mercurio, epilepsia, no, nunca hemos hablado de epilepsia en el mercurio, ¿no? Puede haber más bien irritabilidad, retraso mental, deficiencia de la atención, ceguera, sordera, parálisis cerebral, ¿no?
La unidad de medida que expresa la energía de radiación ionizante emitida por un determinado objeto o un radionúclido se llama Curie, ¿no? Uno de los siguientes elementos no corresponde a un carcinógeno químico de acción directa. Esta es indirecta, ¿no? Los derivados de los hidrocarburos policíclicos. Los demás sí. Un hombre de 20 años está tratando de reparar un viejo aparato eléctrico en su garaje. Mientras prueba la función del aparato, su mano derecha entra en contacto con un cable deshilachado que lleva una corriente de 120 y 10 amperios. ¿Cuál de estos siguientes procesos es más probable que se desarrolle como consecuencia de esta lesión eléctrica, ¿no? Entonces ha tenido su mano derecha el contacto con el cable. Las dos alteraciones más frecuentes van a ser las quemaduras y la fibrilación ventricular, ¿no? Y esta es la más frecuente seguramente que se va a dar de forma inicial. Y luego posteriormente tal vez trombosis, pero no solo arterial cerebral. Trombosis en cualquier parte. Esto de hecho tal vez no es algo frecuente. Más bien cerca de la mano tal vez puede ser un trombo. O tal vez podría haber hecho una embolia de que haya partido de su mano, por ejemplo, ¿no? Que ha estado tan cerca de la zona de contacto de la electricidad. Durante un partido de clasificación para el Mundial, esta creo que les hice revisar, un portero es golpeado en el pecho por un balón a 10 metros de distancia. Se queda en el juego. ¿Cuál de los siguientes patrones de lesión es más probable que haya tenido? Contusión por objeto romo de balón, ¿no? Un hombre de 29 años, previamente sano, colapsa repentinamente en una fiesta donde se consumían drogas. Ya creo que también les hice revisar entre las tantas que hemos revisado, ¿no? Sus signos vitales, 40, está con fiebre, respiración de 30, cardíaca de 110, no es normal, elevación de la presión arterial, pupilas dilatadas, tabique nasal perforado, listo, cocaína, ¿no? Y de hecho, relacionado también al crack, ¿no? Que hemos leído la presencia del callo prominente en el pulgar derecho. Pero no había crack. Pero si hubiera habido, tal vez esa hubiese sido una mejor respuesta. Son neoplasias relacionadas con infecciones bacterianas. Los bacteria, el Helicobacter pylori, podía haber sido cáncer de estómago o podría haber sido carcinoma de estómago, adenocarcinoma de estómago, o podría haber sido maltoma o linfomas de mal, ¿no? Esas son causadas por culpa de el Helicobacter pylori, ¿no? La caquexia cancerosa difiere de la inanición por su producción de las citocinas extensas en cantidad por el tumor y por otras células, ¿no? En cambio, la inanición generalmente tiene que ser la disminución, obviamente, de lo que sería el apetito, y además no tienen que haber lo que son las citocinas, ¿no? Entonces vamos a ver que, bueno, este es uno de los elementos importantes para la diferencia de caquexia de inanición, ¿no? El tabaco para mascar de rape, que también hemos llamado, causa cáncer oral. Esa es regalada. La enfermedad que cursa con déficit, eso ni qué decir, escorbuto. Han expuesto los del F1, creo. Son ejemplos de radiación todas, ionizantes, no ionizantes, fusión, partículas alfa, beta, gamma y otros, ¿no? Al valorar una quemadura, se debe tomar en cuenta que la profundidad de una quemadura, el porcentaje de una quemadura, la prontitud de un tratamiento a una quemadura, regaladísima, todas eran correctas. El pie de trinchera se puede deber a hipertermia maligna, al golpe de calor, a la hipotermia, al plomo, a ninguna. La hipotermia, ¿no? En los pacientes que se dormían en las trincheras en la guerra, ¿no?
siguiente no es considerada como una infección viral transformadora, o sea que es mutagénica. La hepatitis B es mutagénica, de hecho 75% más de los pacientes con hepatocarcinoma es por culpa de este. Todos los casos del cáncer de cuello uterino se deben al VPH y a factores múltiples correlacionados. El virus del Epstein-Barr también, sobre todo de linfomas, carcinoma nasofaringeo. Y el virus de la leucemia humana de tipo 1 también es mutagénica. En cambio, el virus de la hepatitis A, nada que ver. No hemos llevado virus de la hepatitis A. Y de hecho ya les enseñé en algún momento que los virus que son de hepatitis A y de hepatitis E son virus que causan inflamaciones que son solamente agudas. En cambio, el virus de la hepatitis B, C, D causan hepatitis crónica. Y esa hepatitis crónica, como la mayoría de las inflamaciones crónicas, pueden tener un riesgo para poderse desarrollar neoplasias malignas por el tiempo en el que exponemos a las células a los radicales libres de la inflamación. Y por último, la enfermedad de las 3Ds o 4Ds igual, dermatitis, demencia, diarrea y DIT, muerte, se deben a la carencia de cuál de estas vitaminas, el B3 o también llamado niacina. ¿Regalado o no? ¿Sí o no? Sí, doctora. Gracias por sus casos clínicos de la anterior clase. Nos ha servido mucho. ¿No Sí, ven? Doctora. Esta vez les cuento que he tenido notas de 98. A un grupo ya, o dos grupos creo que he entregado notas y he visto un 98. No he visto 100 todavía, pero voy a revisar a ver si hay. Porque este examen era para 100. Para 100. La verdad es esa, no estaba difícil, ¿no? Listo, chicos, estamos al pelo del tiempo. Son 36 personas. Un ratito voy a fijarme. Uy, no, 41. No, 40 deberían ser quienes han faltado. Llamaremos la lista. Porque su obligación es escuchar todo lo que hacemos en las clases, ¿no? Entonces vamos a llamar la lista para poner faltas. 36 personitas nomás. Formulario de control. A ver. Oscar Aldana. Presente, doctora. Sofía Presente, doctora. Altamirano. Presente, doctora. Altamirano. Barriga. Presente, doctora. Borda. Presente, doctora. Castrillo. Presente, doctora. Pino. Presente, doctora. Almeida. Presente, profe. Tarras. Presente. Delgadillo. Presente, Delgadillo. Encinas. Encinas, presente, doctora. Escobar. Aquí, doctora. Fernández. Presente, doctora. Freddy. Ferreira no está, ¿no? Andrés Galindo. Galindo presente. Rosario. Rosario Gabriela no está. Jorge Gómez. No está. Se han debido quedar dormidos. Cielo. Presente, doctora. Gutiérrez. Ángela. Presente, doctora. Jesús. Presente, doctora. Eddie. Presente, doctora. Herrera. Presente, doctora. José. Uy, me he saltado. José, presente, doctora. No, José, presente, doctora, se saltó. Sí, me salté. José, Ahora sí. presente, doctora. Listo, ya te he puesto. Gracias. Miguel Mamani.
Presente, doctora. Mita, Presente. Cesario, Presente, doctora. Orrego, Orrego, no está. Parco, Parco no está. Marco Pérez, Pérez presente, doctora. Hiera, no está. Quille, Presente, doctora. Sofía Rico, Presente. Marisol Sánchez, Presente, doctora. Doctora. Caimán, Presente. Y Caimán que bien. presente, doctora. Choque, Choque presente, doctora. Pérez Claros, Presente. Núñez, Presente. Antesana, Presente, doctora. Yachapa, Presente, doctora Yachapa. listo. Entonces nos vemos la siguiente clase, queridos. Chao, nos vemos. Chao, Doc, nos vemos más rato. Tenemos práctica con usted. Profe, gracias. Sí, chao, chao.